Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo Jesús salió de allí, vino a su patria y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y el Señor, viendo esto, dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, a quienes curó imponiéndole las manos. Se asombró de su falta de fe y recorría los pueblos del contorno enseñando. Hoy el Evangelio nos muestra al Señor en la sinagoga de Nazaret, el pueblo que le había criado. El sábado es el día dedicado al Señor y los judíos se reúnen para escuchar la palabra de Dios. Jesús va cada sábado a la sinagoga y allí enseña, no como los escribas y fariseos, sino como quien tiene autoridad. Señor, tú nos hablas también hoy mediante la Sagrada Escritura. En la sinagoga se leen las Escrituras y después uno de los entendidos se ocupaba de comentarlas, mostrando su sentido y el mensaje que Dios quiere transmitir a través de ellas. Se atribuye a San Agustín las siguientes palabras: así como en la oración nosotros hablamos con Dios, en la lectura es Dios quien nos habla, en la lectura de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, es Dios quien nos habla. Y así hemos de procurar nosotros hacer oración, como nos enseñaba San José María, utilizando los Evangelios, metiéndonos en los Evangelios, como un personaje más, y hablándole al Señor y escuchándole. Que sea Él quien también nos responda, nos pueda responder. Así como en la oración nosotros hablamos con Dios, en la lectura es Dios quien nos habla. Evidentemente, en la oración hemos de poner nosotros esfuerzo por hablar con el Señor, por contarle las cosas que nos ocupan, que nos tenemos en la cabeza, en la vida misma, y tenemos que narrárselas al Señor porque aunque Él las sabe, quiere que nosotros nos demos cuenta de que Él las conoce, de que Él las sabe. Por eso aquellos hombres y mujeres de Galilea, vamos a decir, en general, pues no tenían fe en aquel porque le conocían, le habían visto crecer, le habían visto jugar, le habían visto, y como sabemos, esas acciones, lo leían otro día en esa lectura, meditación que escuchamos, en esas acciones son acciones divinas. Es Dios quien juega, es Dios quien corre, es Dios quien se ríe, es Dios quien se duerme en la barca.
es Dios quien nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Acaba el pasaje del Evangelio diciendo que Jesús no podía hacer allí ningún milagro y se maravilló de su falta de fe. También hoy el Señor nos pide más fe en Él para realizar cosas que superan nuestras posibilidades humanas. El Señor te dirige a ti y te pregunta, ¿pero crees que yo puedo hacer esto? ¿Crees que yo? El Señor utiliza la primera persona del singular yo. Después ya dirá también, nosotros podemos hacer esto, como ese pasaje del muchacho que puso aquellos panes y peces para la multiplicación de los panes y de los peces que ya otra vez hemos referido. ¿Crees que yo puedo hacer esto? Y podemos decir como esas palabras del padre de aquel muchacho endemoniado cuando Jesús baja de la transfiguración, del monte de la transfiguración. Señor, yo creo, pero aumenta mi falta de fe, mi fe, aumenta mi fe. Decía San Juan Pablo II, si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo sobre todo por el arte de la oración, ¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor, ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo? Y está explicando cómo como Juan en el pasaje de la última cena, puede reclinar la cabeza sobre el pecho del Maestro. Pues también nosotros hemos de reclinar la cabeza sobre el pecho del Maestro y decirle al Señor, Señor, auméntame la fe, porque te veo que estás, pues eso, como veía San Juan a Jesús, triste. Triste por la traición de Judas, triste porque le viene, y como hombre va a sufrir esa pasión con todas sus consecuencias. Señor, que también nosotros sepamos consolarte, como intentaban consolarte los apóstoles en la última cena, menos Judas, claro. Señor, que también nosotros sepamos reclinar la cabeza y sentirnos apoyados, sostenidos, y oímos el latido de tu corazón, qué es lo que te ilusiona, qué es lo que te mueve, qué es lo que tienes en la cabeza y en el corazón. Queremos amar a Dios Padre con todas nuestras fuerzas, poner el alma en la oración, con todas sus potencias, la inteligencia y la voluntad, la memoria, la imaginación y los sentimientos. Y el Señor se sirve de estos sucesiva o simultáneamente como cauces para entrar en diálogo con nosotros. La oración no es una cosa toda igual. Por decirlo así, no hay dos ratos de oración iguales. Y el Espíritu Santo, si hablábamos antes de que nos dirigimos al Padre, el Espíritu Santo, fuente de continua novedad, toma la iniciativa, actúa y espera. A veces espera una lucha a palo seco, cuando parece que no llega ninguna respuesta, y entonces se nota más el esfuerzo de la voluntad, y hacemos actos de fe, de amor, por contarle cosas, por aplicar la inteligencia y la imaginación, como te decía antes, a un pasaje de la Sagrada Escritura, a textos de la liturgia, porque también nuestra oración puede ser y debe ser litúrgica, o de autores espirituales, cogemos unas palabras de San José María, o un comentario al Evangelio de alguien que nos ayude, porque el oír solo no es bueno en la meditación. El oír no es bueno, es también nosotros hablar, sirviéndonos pero hablar. Y esa actitud de búsqueda ya es diálogo, como decía San José María,
Dile al Señor, Señor, no sé hacer oración. Y ya eso es oración. Y otras veces, como explica Santa Teresa, pues ya aparecen rápidamente esos actos de diálogo con el Señor, de fluidez, que ayudan a percibir la presencia de Dios. Y en otros, pues los afectos y las ideas, con ganas y sin ellas, pues salen. Somos suyos y Él lo ha dicho. No puedo yo hacer con lo mío lo que quiero. Por eso es oración mental, que es diálogo con Dios de corazón a corazón, en el que interviene, dice San José María, toda el alma, la inteligencia y la imaginación, la memoria y la voluntad. Una meditación que contribuye a dar valor sobrenatural a nuestra pobre vida humana, añade, nuestra vida diaria corriente, esa que nos parece muy normalilla, incluso a veces vulgar, porque no ocurre nada extraordinario. Pero es el valor sobrenatural que le da a nuestra pobre vida humana. Piensa que el Señor quiere hablar contigo, que el Señor te está escuchando. Piensa que Él quiere dirigirse a nosotros y que está poniéndose a las alturas. Te decía antes que ningún rato de oración es igual. Y lo hemos comprobado tantas veces. Y a veces en oración, pues, como dice un punto de camino, pues nos salta la imaginación de una cosa a otra. No pasa nada. Nos viene a la cabeza, pues no sé, esa persona que está enferma y le pedimos al Señor por esa persona que está enferma. O nos viene a la cabeza, pues, no sé, esa preocupación que tenemos porque tenemos un trabajo un poco especial y no sabemos cómo enfocarlo bien, pues se lo pedimos al Señor. Le pedimos luces que nos ayuden a enfocar el trabajo. ¿No es el Espíritu Santo el que nos va iluminando? Pues le pedimos luces. Otras veces nos salta, pues, no sé, a un deporte o algo que estamos pendientes de realizar o de ver o que sea, pues también se podemos pedir. O se lo podemos decir al Señor para que se ría con nosotros. Mira, Señor, estoy preocupado por este asunto. Fíjate, qué bobo soy, porque a veces somos tan bobos que nos preocupamos por cosas de ese estilo. O nos desanimamos por los resultados. Como decía yo a un chaval el otro día de sexto. ¿Qué te pasa, hombre? Calla, que mi equipo ha perdido. Ya no voy a decir qué equipo era, pero mi equipo ha perdido. Perdió la semana pasada, de hecho. Pues estaba triste por eso, porque su equipo había perdido con 12 años. No estaba para juerga. Venía del oratorio, además. Venía del oratorio de rezar, me imagino. Pues, no sé por qué rezaría, o por qué diría, me parece que una cosa seguro que importante, o por lo menos visitaba al Señor. Pero estaba triste porque su equipo había perdido. Pues a veces somos así, con 12 años. La única regla que Dios ha querido seguir es la que impuso al crearnos, y crearnos libres, esperar nuestra filial colaboración. Somos hijos. La oración de los hijos de Dios, decía San José María, luchando por mantener la atención en este Padre que quiere hablarnos, en ese Jesús que también nos escucha y también nos responde a veces Él. Depende a quién nos dirijamos. Lo que está de nuestra parte no es que haya facilidad en la inteligencia o que se encienda el corazón con afectos. Lo importante es el deseo por mantener la apertura a ese diálogo, sin dejar que decaiga esa actitud por rutina o por desaliento, o porque pensamos que es otra cosa más importante la que tenemos que hacer en ese momento. Y más importante que la oración, salvo la Santa Misa, no hay nada más. Dios habla de muchas maneras. Bueno, por supuesto la confesión. Dios habla de muchas maneras. La oración es sobre todo escucha y respuesta. Habla en la Escritura. Te decía antes. También habla en la liturgia y habla en la dirección espiritual, como nos animaban el domingo, y a través del mundo y en las circunstancias de la vida, en el trabajo, en las vicisitudes de la jornada o en el trato con los demás.
Para aprender ese lenguaje divino conviene dedicar un tiempo a estar a solas con Dios. Hablar con Dios es dejar que Él vaya tomando el protagonismo en nuestro ser. Como vemos que los apóstoles van comprobando y que le preguntan y le piden, enséñanos a orar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. Y también nosotros se lo decimos al Señor. Señor, enséñame a orar, enséñame a rezar. Y meditamos, como te decía, la vida de Cristo. Y entendemos nuestra historia personal para abrirla a la gracia. Porque si, como decía aquel ya fallecido cardenal de Colonia, Meissner, la Sagrada Escritura, la vida de Cristo es profética. Las cosas que ocurren en la vida de Cristo y en los apóstoles ocurren en nuestra vida. Están escritas, nos han llegado para que nosotros veamos nuestra vida reflejada en ellas. Pues queremos que entre para que transforme nuestra vida en ese fiel reflejo de la suya. San Pablo te explica que Dios nos predestinó, Dios Padre, a ser conformes con la imagen de su Hijo. Y quiere ver a Cristo formado en nosotros, para que podamos exclamar, ya no vivo yo, dice en otra de sus cartas, es Cristo quien vive en mí. ¿Cuántas veces he oído decir a una persona u otra que el Antiguo Testamento se le hace un poco duro de leer y no digamos ya utilizarlo para la oración? Bueno, pues cíñete solo al Nuevo Testamento. Es que las cartas de San Pablo a veces son un poco incomprensibles. A mí me gusta más, lo oí hace poco, la carta del apóstol Santiago. Pues muy bien, pues léete la carta del apóstol Santiago y deja las cartas de San Pablo. Ya llegará un momento en que te servirán. Pero eso sí, los evangelios sí. Los evangelios sí. Y contemplamos los misterios de Cristo. Y revivimos el nacimiento en Belén. Eso que oíamos el otro día de don Óscar cuando volvía de su curso de retiro, ¿no? Se notaba que había meditado mucho la pasión, el predicador. Pues sí, revivimos el nacimiento, la vida escondida en Nazaret, la pasión, y esta asimilación al Hijo la realiza con eficacia el Espíritu Santo, que es el que va formando en nosotros al Hijo. Por eso le pedimos al Señor, cuando empezamos la oración, una vez me preguntaba un amigo que por qué utilizamos esa oración, que no la conocía, digo, pues mira, San José María la cogió de algún sitio y él la completó. Creo firmemente que estás aquí. Y él añadió que me ves, que me oyes. Y en cierta ocasión, en la estila, lo explicaba, porque lo necesitaba. Decir al Señor que me ves, que me oyes. Pues sí, también nosotros lo necesitamos. Saber que el Señor nos ve, saber que el Señor nos oye. Y decírselo. Y a veces pararnos en unas palabras y otras veces en otras, en la oración introductoria a este rato de oración. Y el Espíritu Santo va actuando en nosotros, si le dejamos. No es un proceso mecánico, ¿sabes? Ya muy bien. Podemos colaborar filialmente a la acción divina, disponiendo también de nuestra voluntad, aplicando la imaginación, la inteligencia, dejando pasar o no los afectos, y cogemos solamente los afectos buenos. Bueno, yo quiero, decía San José María, yo que quiero también cumplir la santísima voluntad de Dios, siguiendo los pasos del Maestro, ¿podré quejarme si encuentro por compañero de camino el sufrimiento? Constituirá una señal cierta de mi filiación, porque me trata como a su divino Hijo. Y entonces, como a Él, podré gemir y llorar a solas en mi Gesemaní. Pero postrado en tierra, reconociendo mi nada, subirá hasta el Señor un grito, salido de lo íntimo de mi alma,
Y son las palabras que decía Jesús. Pater mi, Abba Pater, fiat, añade él. Padre mío, papá, padre, hágase. A Dios hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. A la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración, decía el Concilio Vaticano II. Debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Oración que se apoya en las Sagradas Escrituras. Oración que se apoya en la palabra de Dios que se nos comunica a los hombres. Oración que es diálogo. Un diálogo en el cual el Padre nos habla del Hijo para que seamos nosotros Cristos, el mismo Cristo. Y añadía San José María, Cristo, ¿qué pasa? Por eso vale la pena movilizar nuestras potencias a la hora de rezar con el Evangelio. Como explicaba, pues en tantos sitios, pero bueno, en concreto te leo de Amigos de Dios. Primero te imaginas la escena o el misterio que te servirá para recogerte y meditar. Decía Santa Teresa que a ella le gustaba estar contemplando el pasaje de Getsemaní, porque allí el Señor está solo. Los discípulos, los apóstoles se han dormido y el Señor está solo. Dice, si está solo, no se atreverá a echarme. Ella también aplica eso, imagina la escena o el misterio. Después aplicas el entendimiento para considerar aquel rasgo de la vida del Maestro. Luego cuentas lo que a ti en estas cosas te suele suceder, lo que te pasa, lo que te está ocurriendo. Permanece atento porque quizá Él querrá indicarte algo y surgirán esas emociones interiores, ese caer en la cuenta, esas reconvenciones. Se trata en definitiva de rezar sobre nuestra vida para vivirla como Dios lo espera. Como decía aquel muchacho ya hace algunos años en el colegio. Cuando le preguntaba yo, que le veía mucho por el oratorio después de comer, si hacía oración, ¿y cómo sabes que es Dios quien te habla? Y él me respondió con toda naturalidad, porque las cosas que me surgen en la oración, me vienen a la cabeza, en la oración, ya me habían venido antes, a lo largo del día, a lo largo de tal, pero yo no me había parado a pensarlas. Y él se daba cuenta de que cuando se sentaba en el banco del oratorio, le venían todas. Dios va intentando hablarnos a lo largo del día, es verdad. Cuando buscamos esa presencia de Dios, o directamente, sin buscarla, porque el Señor quiere dirigirse a nosotros. Oye, le puede decir al chico, oye, no le pegues a tu hermana. Oye, mamá te ha dicho ya que a la ducha, lo que sea, ¿no? Y ya te lo he dicho 3 veces. Y no vas pensando, y te sientas en el oratorio y te viene a la cabeza, oye, le pegaste a tu hermana, oye, no le hiciste caso a tu madre, oye, aquí fuiste un flojo a la hora de terminar el trabajo, oye, pues, te estaba echando de menos, porque también pensaste cuando pasabas por delante de una iglesia, por lo que sea, que no le saludaste al Señor. Pues sí, esas cosas se juntan en la oración. Bueno, es necesario también, como hemos escuchado en ese pasaje de Evangelio que hemos leído al principio, que Jesús trabajaba en el taller del carpintero. ¿No es este el hijo del carpintero? En el trabajo convertido en oración. Tantas veces lo decía San José María en Surco mismo, ¿qué obras serán las tuyas si no las has meditado en la presencia del Señor para ordenarlas? Sin esa conversación con Dios, ¿cómo acabarás con perfección la labor, el trabajo de la jornada? Señor, tú trabajaste y mucho. 30 años estuviste pues viviendo una vida normal y corriente entre los tuyos.
Señor, enséñanos a trabajar en presencia de nuestro Padre Dios. Enséñanos a dirigirnos a ti para preguntarte cómo harías tú este trabajo, cómo acabarías. Y aprendemos a rezar como Cristo, cuya oración estaba en esta adhesión amorosa, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. Al misterio de la voluntad del Padre. No pensemos que el misterio de la voluntad del Padre es que el Padre anda escondiéndose para ver si adivinamos cuál es su voluntad. No, no, no. La voluntad del Padre está clarísima. Lo que pasa es que la voluntad del Padre no es simplemente que trabajara, sino que realizara la redención. Es decir, su vida, pasión, muerte y resurrección. Ese es el misterio de la voluntad del Padre. Ese es el título con que inicia el Catecismo de la Iglesia Católica, el capítulo dedicado a los sacramentos. La celebración del misterio de Cristo. Pues aprendemos a rezar como un hijo de Dios, siguiendo el ejemplo de San José María. Mi oración ante cualquier circunstancia ha sido la misma con tonos diferentes. Le he dicho, Señor, tú me has puesto aquí, tú me has confiado eso o aquello, y yo confío en ti. ¿Cuánto puede costarnos a veces decir eso? Sé que eres mi Padre, y he visto siempre que los pequeños están absolutamente seguros de sus padres. Mi experiencia sacerdotal me ha confirmado que este abandono en las manos de Dios empuja a las almas a adquirir una fuerte, honda y serena piedad que impulsa a trabajar constantemente con rectitud e intención. Pues sí, ¿cuántas veces vemos que una persona ante una enfermedad grave, que el médico le ha dicho que se puede morir pronto, pues acepta la voluntad de Dios y se une con esa fe, con esa visión, ver las cosas como las ve Dios, pues a la voluntad de Dios. O bien cuando fallece un ser querido, pues la mujer o el hijo, o sea, pues aceptan esa voluntad y se adhieren a esa voluntad de Dios. Pensemos que la oración es el medio privilegiado para madurar. Es imprescindible de ese proceso por el cual el centro de gravedad se traslada, como diría San Agustín, dos amores fundados en dos ciudades. Se traslada del amor propio al amor a Dios. Y entonces la persona va madurando, aunque tenga pocos años, como decía, le gustaba repetir a San José María esas palabras de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, sus personas interessi quia mandata tua quesivi. Entendiste mejor las cosas que los ancianos porque cumpliste mis mandamientos. La personalidad madura, la persona va madurando, no busca la genialidad, sino que busca el querer de Dios. Y es una tarea que sabemos que no termina nunca, porque va poco a poco, va avanzando. A veces cuesta más, otras menos. Señor, que de verdad nos unamos a tu voluntad. Que no escuchemos esas palabras que recoge el libro de Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Así se lamenta el Señor en la Escritura, porque sabe que cada alma tiene que poner en él su corazón para alcanzar la felicidad. Y te decía antes Santa Teresa, el aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho. En amar, en querer, en buscar al Señor y cumplir su querer, identificarnos con Él. Obras son amores y no buenas razones, escuchó San José María en aquel momento que estaba, pues eso, impartiendo la comunión a aquellas buenas religiosas, o santas religiosas. Vamos a acudir a la Virgen Santísima. Ella es maestra de oración y ella meditaba las palabras de Jesús como tendremos que meditar a nosotros en su corazón. Ella guardaba todas estas cosas en su corazón.
Pues le pedimos a la Virgen Santísima que nos enseñe a hacerlo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.